Continuamos el curso en la clase número 8 del curso de estética de la Cátedra del Exilio Español en la UNAM. En el programa, el parágrafo 7 y 8 lo voy a unir ahora como la clase 8, de manera que la próxima, que es el parágrafo 9 del programa, será la clase nueva. Y aunque empecé la historia de la estética, la suspendo por ahora y la voy a retomar en la parágrafo 13, cuando vuelva a plantear la historia moderna de la estética, y ahí estudiaremos ciertas situaciones históricas que determinan teóricamente la estética, y la estética de la liberación, como yo la entiendo o como yo la voy entendiendo, porque he dicho que este curso es todavía introductorio. Voy avanzando lentamente para dictarla otras veces los próximos semestres hasta que cuaje y podamos escribir algo sobre tesis sobre una estética de la liberación o como se llame. En esta clase quiero plantear ya un tema de fondo que no es la definición general de la estética, ni de la belleza, ni de la aithesis, ni la obra de arte en general, sino le voy a llamar la singularidad de los campos estéticos y tocar, si podemos y tenemos tiempo, un campo estético, la arquitectura. Llamo campos estéticos a un concepto que se usa en muchos niveles epistemológicos. Por ejemplo, se habla del campo político o el campo económico como una totalidad que es objeto de ciencias determinadas. La política estudio el concepto de política, la historia de la política, bueno, muchos temas políticos. Y por ejemplo, un Carl Schmitt dice, en el campo político, su esencia es amigos y enemigos. Y sin darse cuenta, habla campos. Yo quiero aplicar ahora analógicamente el concepto de campos a la estética, porque todo el tema estético, todo aquello de la realidad que llamamos articulado en torno al concepto de belleza, es un campo de reflexión, un campo epistemológico, un campo de prácticas estético. Y entonces la estética trabaja dentro de un campo, pero a su vez tiene, diríamos, componentes. Yo le podría llamar subcampos, tipos de obras de arte que son muy diferenciados, hasta tienen facultades distintas, por supuesto suponen carreras universitarias distintas, títulos y artistas
que son de distintos campos. Por ejemplo, puede haber un arquitecto que no es lo mismo que un músico, que un literario, que un escultor, que un pintor. Todo esto son subcampos del campo estético. No es lo mismo la belleza de una casa que la belleza de una composición musical, que la belleza de una narrativa literaria, del campo más general que podríamos denominar el campo histórico en general, pero a su vez un campo arquitectónico o un campo musical. Veamos un poco qué significa campo. Campo, field en inglés, champ en francés, significa una totalidad. Significa un mundo en el sentido heideggeriano, y por lo tanto es una totalidad ontológica. Es un horizonte dentro del cual se pueden dar sistemas o estilos u obras. El mundo, en el concepto heideggeriano de la ontología, el ser en el mundo, esa obra fundamental a la que yo me refiero muy seguido, el mundo es una totalidad ontológica de sentido. Significa que es un modo de vivir una experiencia como totalidad dentro de la cual hay un fundamento que define esa totalidad sistémica, que tiene un lenguaje, que tiene prácticas. Claro, hay un mundo cotidiano que es la totalidad de las totalidades, los sistemas de los sistemas, y que está lo estético, económico, político, que sería el mundo cotidiano de una época, de un pueblo. Y en ese sentido, ser en un mundo es estar viviendo la totalidad de una experiencia, de una época, de una persona o una comunidad, dentro de la cual totalidad todo cobra sentido. De tal manera que yo puedo decir hoja de papel y ya se sabe lo que significa, o libro, que son los que tengo ahí atrás, y ya se sabe lo que significa, o lente, y entonces ya sabemos. Está en un mundo, y aún esto significa una biblioteca, es un cierto mundo específico también. Es un mundo de estudio que no es lo mismo que un taller de mecánico o otras posibilidades. Es una totalidad ontológica en el sentido que hay un fundamento. Y el campo estético tiene un fundamento. Y ese fundamento justamente es descubrir todas las cosas reales de la experiencia cotidiana de una persona o un pueblo desde la perspectiva de la realidad descubierta, habíamos dicho, como la fuente de la vida, y gustando esa realidad con una emotividad que se llama la aithesis especial, por la cual justamente tomo esa realidad con gusto, porque es el origen de mi vida. Y en ese sentido la realidad es bella.
Y todas las cosas pueden ser vistas como bellas. Ya veremos cómo aún lo político cruza el campo estético y se puede llamar la belleza del campo político y se puede trabajar desde el arte. Goebbels, ya lo he dicho más de una vez, un nazi alemán, era un arquitecto y pensaba un acto político como un acto estético y por eso ponía reflectores, lo hacía 1 hora del día más bien al atardecer para que la gente estuviera más concentrada, hacía marchas rítmicas como música de Wagner y entonces hacía una teatralización de la política, una estetización. En ese momento el acto político era también un acto estético, claro, con significado de un autoritarismo de Hitler que llevó a la Alemania al desastre, etc. Pero usó el arte y la belleza para esos fines. Quiere decir entonces que el campo y el mundo van a significar para nosotros algo analógicamente semejante. Y entonces el campo estético como totalidad, sin embargo, va a ser recortado, va a ser practicado de manera particular, va a ser múltiple. No va a ser lo mismo ser un músico que ser un pintor, de un arquitecto que ser alguien que danza. Y entonces el mundo estético va a ser una cierta pluralidad de campos, cada uno de los cuales va a tener determinaciones propias y habrá que saber distinguirlos y tener su historia y tener también, claro, materiales con los que se realiza cada arte, instrumentos que son los que hay que dominar y también prácticas y por último dominio de todo lo que eso significa, conocimiento de un lenguaje y por último la producción ahí dentro de una obra de arte. Pero no es una obra de arte general, sino que es una pintura, es una novela, 100 años de soledad, es una música, una novena sinfonía de Beethoven con el canto de la alegría, son muy distintas. Entonces es una pluralidad de campos dentro del campo estético como totalidad. Y esto entonces hay que pensarlo. ¿Cuál es el punto de partida de que se abran esos distintos campos? Tenemos que ir a pensar cómo nuestro cerebro, desde un punto de vista neurológico, constituye la realidad conocida. Una cosa es la realidad de este papel y otra cosa es que yo conozca que es un papel, que le pongo un nombre y sé de cómo se diferencia con el lente. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro, que es una maravilla, es el órgano vivo más complejo entre todos los seres vivos. Y como por ahora no conocemos otros seres vivos, y menos evolucionando hasta
lo que somos la especie humana del Homo sapiens y que hayan constituido el fruto de esa evolución milagrosa, milagrosa o misteriosa, porque todavía estamos lejísimos de entender cómo se ha llegado a ese grado de complejidad y en qué consiste todo él. Miles de millones de neuronas que en el campo del conocimiento más bien se sitúan en el llamado neocortical. Pero ya hemos hablado también que hay otra parte del cerebro, el sistema límbico, que es el que maneja eso que se llama la emotividad. Y por eso que la estética tiene que ver mucho y fundamentalmente con el sistema afectivo del gusto y por lo tanto el sistema límbico. Lo que se llama verdad, por ejemplo, es el conocimiento de algo. La verdad primera, diría Zubiri. Conocer algo, he dicho un pedazo de papel, pero construido en mi cerebro. No es asunto de meter el papel en mi cerebro. No puedo, y además sería mortal, tomar una piedra e introducirla en mi cerebro. Lo que sí puedo hacer es reconstruir neuronalmente, los filósofos le llaman eso intencionalmente, la piedra. Y entonces ver esa piedra redonda que cuando la toca es pulida y que tiene un color blanco y que tiene un cierto peso y que resuena al golpear otra piedra y una cantidad de determinaciones físicas que yo voy constatando y con la cual voy construyendo en mi cerebro una representación de esa cosa real. Y cuando digo reconstrucción, es una representación. En alemán, en filosofía, la representación se llama Vorstellung, es decir, constituir algo, reconstituir o representar, presentar algo de nuevo en mi cerebro que dice referencia a la cosa real, pero efectivamente no es la cosa real, porque es una representación. Eso es lo que llama Hegel continuamente, el artista tiene en su interioridad, y él le llama espiritual, el contenido, el concepto de lo que quiere llevar a cabo en su obra de arte. Y esa le llama una representación. Y también lo diría Kant y lo diría cualquier filósofo. La representación la construimos. Es una complejísima operación del cerebro que va construyendo eso que se llama la percepción. Cuando yo miro un conjunto, una biblioteca, como la que tengo atrás, no es que yo piensa primero que hay blanco, el de los libros, y luego algo de color oscuro la puerta y una estantería y después lo armo. No, yo tengo una percepción. Merleau-Ponty, un filósofo francés fenomenólogo de los años 60, pues justo murió antes que yo llegara a París. Tiene un libro muy bello, bello además, y profundo, de la fenomenología de la percepción. La percepción
es la construcción de lo que veo, si no soy ciego, porque entonces puedo hacer una reconstrucción de la realidad, pero no visual, sino por los sonidos, por el tacto, por otros indicadores que me permiten reconstruir también la realidad sin la visión, que es importante, pero no es la única acceso a conocer la realidad de lo real. Y ese conocimiento en mi cerebro es lo que se llama verdad. La verdad primera, aún anterior a la verdad del juicio. Es que yo veo algo y digo una piedra, y esa piedra la tengo construida, representada en mi cerebro. ¿Cómo la tengo? La tengo porque voy tomando distintas dimensiones de la cosa real. Accedo a la cosa real de distintas maneras, yo diría por distintas aperturas, como si fueran ventanas. La ventana A, B, C, que me permite ir entendiendo mejor qué es eso que tengo delante. Cuidado, de muchas formas. La forma, el color, el peso, lo pulido que tenga, lo frío, la calor, la consistencia, muchas determinaciones que yo voy normalmente, muchas veces visualmente y otras veces experimentándolo, moviéndolo con mi mano y captando lo que la cosa es, y sobre todo cuando no conozco. Es decir, viene un plástico con algo que se mueve adentro, uy, digo, ¿qué será? ¿Será un gato? ¿Será un perro? ¿Será un bicho que me puede morder? Entonces lo miro con mucha sospecha porque todavía no lo he representado y no sé qué es, cómo se llama, cómo actúa y si es benefactor o es un peligro. En fin, ante lo desconocido uno actúa con mucho cuidado y va constatando las determinaciones hasta decir, ay, es un pobre gatito que metieron aquí y querían matar y yo voy a encontrarle a alguien que lo quiera adoptar. Y ya en vez de estar ahí temoroso ante el plástico que se mueve, ya lo capturé en mi mundo, le di un sentido y ya me aseguré acerca de lo que es. Eso es la verdad. Es la construcción cerebral de la cosa real. Y para eso tenemos, como dije, accesos. Y esos accesos es lo que la tradición llama los sentidos. Pero hay que pesarlo. Por ejemplo, tengo un sentido del gusto, que están en unas papilas gustativas atrás de la lengua, y lo que me permite gustar la comida. Además, lo digo en primer lugar porque he dicho que el aéstesis es un gustar la realidad, pero gustar en el doble sentido, no solo en el sentido gastronómico de la comida, sino que puedo gustar un árbol por su belleza y no por su gusto en el sentido comestible. Pero entonces tengo un gusto y el gusto tiene una papila gustativa. Y hay que ver, Emmanuel Levinas, un filósofo fenomenólogo que yo me inspiro mucho, hace una hermosa descripción de lo que significa gustar la comida. Porque el gusto no crea una imagen en mi cerebro,
si yo soy vidente o soy ciego, en el gusto somos iguales, porque por ser vidente yo no gusto más un alimento, porque lo que lo gusta son papilas gustativas y no tiene nada que ver con la visión. Entonces yo lo como y la misma humedad de la boca toca lo que como y de alguna manera sustancialmente prueba eso y por memoria de otros que ha comido antes, determina qué tipo de comida y si tiene más azúcar o chocolate por azúcar, pues le gusta. Y le gusta porque el azúcar tiene energía y la energía pues me ayuda a la vida. Y entonces me gusta más aquello que es una energía que repone la energía que la vida consume. Claro que si como demasiada energía, azúcar, como pasa con la Coca-Cola, pues entonces después da diabetes. Es otra cosa, pero dejémoslo de lado. El gusto es un modo de acceso a lo real. Y Freud por eso en los niños, cuando son muy chiquitos, cuando tienen 3, 4 días, tienen en la boca la única capacidad de conocimiento, porque con los ojitos no ven casi, con el oído no sabe lo que significan los ruidos, con las manos las mueven mal porque no tienen dominio, pero entonces tienen que mamar de la madre y depende de su boca. Eso es la etapa mamario bucal, porque la boca es el modo de conocer las cosas, el gusto. Pero de inmediato también el niño siente el olor de la madre, el olor de la leche. Y sí que el olfato es un sentido originario. Dicen que quizás sea el primero de los sentidos del viviente animal en la evolución. Está muy cerca de los centros más importantes del cerebro y entonces el olfato también es fundamental porque no nos damos cuenta, pero si sentimos un gusto a podrido, ya decimos que pasa y lo podrido está relacionado a lo feo. Y lo que tiene buen perfume está ligado a lo bello. Ya vamos a ver el significado de estas cosas. El olfato entonces es otra determinación. Yo tomo la piedra, le tomo el olor y no tiene olor. Pero si agarro una rosa, me da un impacto de perfume y no me olvido nunca de ese olor que cuando lo vuelvo a ver, pues es muy importante. Entonces es necesario el ver muy claro el modo de la construcción de lo real. Claro, yo puse una piedra, la quiero cambiar, voy a poner una manzana para que pueda tener olor. Y entonces ya siento el olor a la manzana y también puedo ya decir, es un olor bello. ¿Por qué? Porque la descubro en su realidad física como fuente de la vida, de mi vida, de la vida de la comunidad. Y luego toco el tacto, toco la manzana, la siento fresca, la siento suave, la siento que tiene cierta resistencia, pero claro, eso es en la punta de mis dedos,
Pero eso es la piel. Y la piel es el órgano más grande del ser humano, porque la piel recubre todo mi cuerpo y delimita lo interior de mi cuerpo de lo exterior de mi cuerpo. Y por tanto la exterioridad física me golpea como corporalidad en la piel. Y esta es muy sensible, tiene muchos neuronas que se comunican al cerebro, porque si alguien me hiere, me duele, el cerebro lo avisa y yo retiro el órgano, o si me quemo, porque es lo que protege mi cuerpo, el tacto. Pero el tacto al mismo tiempo toca y evalúa y puede tocar otra persona y puede tocar su piel. Y de ahí aquello que cité y volveré más adelante, que me bese con los besos de su boca. El cara a cara del ser humano con el ser humano en el beso, que es una mucosa interna externa y por lo tanto táctilmente muy sensible cuando se toca un rostro con otro rostro en el beso. Hay un gusto muy especial. Y ese gusto especial no es porque yo lo invente o porque me lo enseñaron. Eso me viene de naturaleza, porque ese beso está relacionado también como el origen de la posibilidad de la vida. Y ya veremos cómo. Y entonces, táctilmente, yo también observo el objeto y el cerebro sigue construyendo eso que tengo en mano. Pero además, también tomo la manzana y la golpeo contra la mesa y hace un cierto ruido. Claro, la manzana poco, la piedra mucho más, porque es más dura una y es más esponjosa la otra. Pero bueno, justamente en la diferencia, mi cerebro construye mejor la representación de la manzana. Ahora ya tiene su olor, tiene su delicadeza táctil, tiene el gusto que tiene cuando la prueba, tiene el perfume y todavía le falta que golpeando la mesa la piedra hace mucho ruido, mientras que la manzana se aplasta y no hace mucho ruido. Y el ruido es otro dato que me viene de la realidad y permite entonces que mi cerebro llegue a construir eso que también después una parte del cerebro le pone un nombre. Es la nominación de la representación y además lo memoriza, que es otra acción cerebral misteriosa. Berzón escribió un libro, Materia y Memoria, allá por 1905, hace un siglo y un poco. La memoria es una cosa tremenda, porque entonces yo recuerdo todas las veces que vi una manzana y por supuesto después cuando la veo y rápidamente la determino, ya no necesito probar todas sus cualidades porque ya lo conozco, pero si fuera la primera vez que lo veo, pues ahora el aguacate es muy de moda en Europa y hay mucha gente que nunca comió un aguacate y bueno, no sabe cómo hay que comerlo. Los brasileños al aguacate le ponen azúcar y hay otros que al aguacate le ponen sal. Y entonces cumple uno la función de postre y otro más bien de comida salada. Es decir, hay que ver qué significado tiene en cada mundo cada cosa. Esto es para decirles que estas son como las ventanas que me abren la realidad
y con las cuales mi cerebro va representando lo que se me presenta delante de mí. Y esto permite justamente ya construir el objeto, y piensen que eso va a ser también, en el caso de la obra de arte, un objeto, una cosa real, construida por el artista fuera de sí como obra. Y tiene que ser real. Y va a haber uno de los accesos que va a ser privilegiada en ciertos subcampos. O es decir, el mundo cotidiano es la totalidad de todos los campos. Es la experiencia de todas mis experiencias de la vida. Pero a su vez, mis experiencias táctiles o mis experiencias olfativas, pues son muy determinadas. Cuento a veces la historia de que estando en Egipto, en un viaje con amigos para ver las pirámides y descubrir algunos textos egipcios en el Museo de Antropología de Egipto, de Cairo, y el Gran Museo del Cairo, nos llevaron a una perfumería como turistas para que compráramos perfumes. Y miren lo que nos hicieron. Desprendieron la camisa y sacaron la manga de la camisa y quedó todo el brazo libre. Y luego con un algodón tomaron un perfume y lo pusieron en el dedo. Y dijeron, tomen el perfume. Y uno decía, wow, es un perfume de rosa. Y después dice, este otro perfume, algodón, y lo pusieron a 2 centímetros. Este de jazmín. Y luego 3, y 4, y 5, y 6, llegaba hasta el codo. Como 30 perfumes. Era una orgía de perfumes. Yo nunca he tenido tantos. Y cada uno de ellos me imaginaba yo que alguna vez lo había sentido en mi vida y se me volvía a aparecer como una reminiscencia, porque los olores son muy profundos en la memoria. Y uno puede haber sentido un olor y 30 años después, si lo vuelve a sentir, aparece de nuevo la situación. El perfume es muy profundo. ¿Y por qué los egipcios tantos perfumes? Cleopatra era una faraona que enamoró a Antonio, uno de los triunviros romanos. Era una mujer negra, porque los egipcios eran negros, afros. Pero era una gran cultura refinada, mucho más que los romanos. Y entonces tenían un arte perfumario extraordinario y lo siguen teniendo hasta hoy. Hacen perfume de todas las plantas y entonces uno siente olores que, si lo ha sentido otra vez, rememora el momento en que lo tuvo. Y digo esto porque miren qué notable. Hegel toca este tema en la tercera parte de la estética, de las lecciones de estética, y habla de los sentidos justamente para explicar las artes particulares. Y cita el tacto, el olfato, el gusto, el oído, la vista, y todavía podríamos citar otros sentidos como el kinestésico y demás, pero lo dejamos por ahora de lado. Y mire lo que dice Hegel. El tacto, el olfato y el gusto no tienen que ver con la estética. La estética de Hegel es intelectual. No tiene mundo afectivo. Y por eso que solamente privilegia primero la vista
Y ahí va a privilegiar el campo de la arquitectura, la escultura y la pintura. Son artes visuales. Y luego el oído, la música y también la literatura, pero que ya no tiene que ver tanto con ningún sentido, sino con muchos en conjunto. Pero dice explícitamente, la estética no tiene nada que ver con el tacto, el olfato y el gusto. Y como tampoco va a tener que ver con las obras del pueblo, las artes populares. Entonces, Hegel realmente concibe el arte intelectualmente y de una manera muy teórica. Es solo visual y solo auditivo musical. Y entonces ahí yo voy a tener que empezar a abrir campos. Verán ustedes que hay muchos más campos que lo que piensa Hegel, y es importante abrirle camino a muchas otras realidades estéticas que a veces la estética aristocrática, filosófica, deja de lado. El mismo Kant dice, la estética tiene que ver con las obras de los genios, pero no voy a ocuparme de la producción cotidiana. Y por contradecir a Kant, hacer una buena comida para Kant es una producción cotidiana y para Hegel ni hablemos, es algo propio del cuerpo que no tiene que ver con el espíritu ni con la verdad como belleza, y por lo tanto no entra para nada el arte de la comida, la gastronomía. Y yo tengo un amigo francés que cuando hablábamos de ir a conocer otras culturas, he estado en China, en la India, en los países árabes, en el África Batú, en los países europeos todos, en España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Dinamarca, etcétera. En cada lugar que voy, yo soy muy, en ese punto diría, hegeliano, porque voy a ver la arquitectura, voy a ver las pintura, el Prado, el Louvre, la escultura. Pero un francés me dice, cuando yo voy a un país extranjero y quiero conocer su cultura, lo primero que hago es ir al mercado y comer lo que come la gente. Y yo me dije, hacha, tiene razón. Lo que la gente come todos los días es la esencia de la cultura. Es justamente, yo estoy hablando de que la éstesis es gustar la realidad como fuente de la vida. Y si se gusta algo principalmente es por el tacto, el gusto, y el gusto de la comida. Y cuidado, la comida china no es la comida de la India. Y la comida de la India no es la del mundo árabe. Y una tortilla árabe no es la tortilla azteca, ni tampoco el pan de trigo del argentino Francia. La comida es parte fundamental de la cultura y es un arte. Lo que pasa que es un arte que la practica prácticamente hasta hace poco solo las mujeres. Y como el machismo no se interesa a eso, Hegel tampoco. Hoy ya, claro, los varones han entrado y los grandes cocineros son ahora varones en Francia, Alemania, y se han apropiado también del liderazgo de la gastronomía. Pero eso es un arte y hay que considerarlo también porque es un arte popular. Pero ya veremos otros. Y claro, la gran estética eurocéntrica deja todo eso fuera porque no es digno de presentar en el Louvre,
ni en un gran museo de Berlín o de Londres, o también en New York. Pero hay que empezar a pensar las cosas de otra manera. El cerebro entonces construye la realidad, la cosa real, gracias a ciertas ventanas, y en cada una de esos, que son los sentidos, pero cuidado, los sentidos no son un nivel corporal de segundo nivel, y la inteligencia, la voluntad y la memoria son las grandes potencias espirituales. No, en la percepción, lo muestra Paul Merleau-Ponty, capto la totalidad. Y esa totalidad es comprendida por la razón, es evaluada por la voluntad, es afectivamente emocional simultáneamente como totalidad. No es que se construye después. Y los sentidos son del mismo nivel que la inteligencia, más Zubiri le llama una inteligencia sentiente o un sentido inteligente. Y entonces estos 5 sentidos no son tipos destituidos sin importancia de conocimiento, y la inteligencia matemática de la física y la química y el amor a la patria y la voluntad como derecho y justicia son las grandes facultades espirituales, y los sentidos pues son secundarios porque tienen que ver con el cuerpo. Ese es un dualismo que además es patriarcal y antifemenino, que hay que superar. El ser humano tiene distintas aperturas y funciones cognitivas y afectivas que no se le puede poner en primer grado y segundo. Gustar una comida es un acto tan humano como descubrir un teorema. Claro que se sitúan a distintos niveles, pero los dos son necesarios y los dos exigen la total complejidad del de tal manera que sin sentido tampoco hay conocimiento, y forma parte un todo del aparato cognitivo. Y bien, estos niveles primero estéticos, antes de la obra de arte, están también determinados por este tipo de apertura sobre la realidad. Voy a dedicarme un poco a vislumbrar la lista de ellos, de algunos de ellos, porque habrá que todavía continuar. Miren, por ejemplo, la apertura visual sobre la realidad, en que funcionan los ojos, el nervio óptico y las partes del cerebro especializadas en la construcción de las imágenes, son las que determinan la posibilidad de un cierto tipo de obras, o es decir, campos estéticos específicos. Y por ejemplo, Hegel empieza con la arquitectura. Y ciertamente la arquitectura es una de estas artes principales, y la vamos a dedicar una de las clases a explicar la arquitectura. Es justamente la visión que ocupa la visión que permite ocupar un cierto espacio. Hegel no conocía el tema, pero la fenomenología ha escrito volúmenes y volúmenes sobre la espacialidad. La espacialidad es justamente el modo humano de estar en el espacio. No es estar meramente físico,
sino es un estar ontológico. Es como yo vivo el espacio. Hay gente que vive en una pequeña casa 5 por 10 y se habitúa a vivir así y nació así y vive una espacialidad muy estrecha urbana, como en Hong Kong, donde las casas son mínimas. Pero hay gente en el campo que tiene una choza, pero después pone unas macetas a 20 metros y estas macetas pues le dan a ellos un espacio mucho mayor. Y cuando se le hace después una casa, pues se sienten mal porque también el campito que estaba delimitado por unas macetas era parte del espacio como ellos lo vivían. Es decir, la arquitectura es visualmente lo que me permite vivir un espacio. Y ya lo tocaré. Pero también aquí Hegel parte de las obras de arte ya. Es decir, la arquitectura es, primero que todo, por ejemplo, los templos o los edificios estatales de las grandes culturas, primero orientales, porque siempre es orientalista. Y no se le ocurre pensar que lo primero que hay que hablar es del hogar. El ser humano bajó de los árboles porque era un primate, se encontró en la estepa africana y no podía defenderse, de tal manera que se volvía a subir al árbol. Y la primera hospedaje que tuvo el ser humano fue como los primates, un nido. Y ni se le ocurre que fue el nido primero. Y claro, después cuando encontró una caverna, que era un hueco ya de piedra, pero eso muy poco, y en la estepa mucho menos, eso era mucho más seguro. Y además, tanto el nido como la caverna eran bellas. ¿En qué sentido bellas? En que se vivía la realidad de ese nido o esa caverna como las fuentes de la posibilidad de la vida. Y entonces, qué alegría de en la noche poder dormir en un nido, como los primates, pero tranquilo. Claro que siempre había animales que podían subir árboles y atacarlos. Por eso el día que el ser humano inventó el fuego y lo puso a la puerta de la caverna, entonces sí empezó a dormir en serio. Y durmiendo en serio, pudo dormir menos, tener más tiempo de vigilia y de ahí también cocinar los alimentos, digerirlos más rápido y tener más jornada de trabajo y vencer, por ejemplo, a los neandertal. Puede decir, la caverna era vivida como una obra de arte, porque aunque no modificara nada todavía, el simplemente ponerle una piedra en la puerta para poder dormir ya acondicionaba un espacio que le permitía vivir. Si ponía un fuego en la puerta, mucho mejor. Pero entonces la arquitectura no empieza con los templos y con las grandes obras de las culturas, que de paso Hegel explica las culturas simbólicas primitivas orientales hasta llegar a la arquitectura clásica griega, romana después, y pasa por último al gótico como comienzo de lo romántico. Y ahí se termina su historia de la arquitectura. Y las otras culturas parece que no tuvieron arquitectura. Claro, está en el siglo
XIX, pero realmente muy eurocéntrico. Bien, por la vista, el espacio era ocupado por la arquitectura, ya hablaremos de ella, pero también la escultura. La escultura exige la vista, porque se agarra un mármol y se tiene que esculpir. Y entonces el ser humano transforma la naturaleza en, pues, una obra de arte, pero visual. Y por eso también es visual. Y la pintura, ni hablar, viene mucho después. Aquella mano blanca de las cavernas prehistóricas, donde el ser humano empezó a expresar su interioridad con un rito posiblemente, y también un animal que cazaría quizás, y debía ser algo como un culto para dominar al animal por parte del cazador, la pintura. Y claro, también va a ser la comunicación. Ya en nuestro tiempo Hegel no podía verlo. Todas las señalizaciones, todo el manejo de la comunicación, que ahora ya es inmenso y ocupa muchísimas cosas, un campo visual. Y al final eso lo trataremos gracias a Walter Benjamin, el cine, porque la foto va a ser también un arte visual, y cuando se ponga en movimiento va a ser el cine. Entonces, mire, tenemos realmente una cantidad de subcampos visuales que son fundamentales en la estética, y Hegel los pone en primer lugar. Yo no los pondría, pero de todas maneras tienen muchísima presencia y no se los puede dejar de lado. Un segundo nivel de acceso a lo real es la experiencia auditiva, el sonido. El sonido primero de los animales que gruñen y que sin embargo tienen signos, que los pájaros se comunican, los primates mucho más, y el ser humano, gracias a su cerebro, empezó a crear todo un mundo del lenguaje. Y claro, me equivoco, el lenguaje me va a llevar a la literatura, sino que gracias al oído, el sonido empieza a ser también trabajado por el ser humano, imitando, por ejemplo, a los pájaros. Quiere decir que también los pájaros, por supuesto, tienen una proto-música, cantan. Y también tienen, para volver atrás, una proto-arquitectura, tienen nidos, todos los animales. Entonces, cada una de las artes tiene también, antes de ser obra de arte, tiene la aithesis, la experiencia de descubrir la belleza en la naturaleza que ya los animales habían comenzado. De tal manera que la música podría empezar a partir del canto del gallo, como yo dije, en la mañana ante el sol. Y eso es estético y además es un canto. Es decir, es una obra ya. Y es una obra que tiene modulaciones, que tiene experiencias individuales de cada gallo y que hay que estudiarlo. Por supuesto, tenemos el campo gustativo, que justamente hablaba yo de la gastronomía. Eso es despreciado en casi todas las estéticas porque son estéticas, digo, más bien aristocráticas y no populares. Pero la comida del pueblo es fundamental
para entender a un pueblo y entender la realidad de la historia y la agricultura que se expresa después en un sistema alimentario que es muy distinto en cada lugar según los climas, las costumbres, y también tiene su estética o campo estético. La gastronomía, el arte culinario es fundamental. El tacto como piel, que Hegel dice pues está afuera, no tiene nada que ver con el arte y la estética, es fundamental, porque por la piel, primero, sentimos frío y calor, y entonces tenemos que vestirnos, y ahí viene todo el arte del tejido, de la moda después. Todos los pueblos tienen hermosos vestidos. ¿Y por qué hermosos? De nuevo, porque son causa de la vida. Porque sin vestirse el ser humano muere. Porque nacimos por las estepas eurasiáticas, africanas, ahí a 28 grados de calor, por el lago Victoria, y hacia el sur y hacia el norte, hacía en los inviernos más frío y en el verano más calor. Entonces el ser humano tenía que compensar en acercarse a las regiones frías, tenía que usar una piel de un animal que era su vestido y en el verano se lo sacaba. Entonces tiene que ver con la vida, pero eso después se va haciendo también una obra y por supuesto una obra de arte, porque los tejidos van a ser hermosos, de distintos colores y van a determinar las características de los pueblos. Para Hegel eso no tiene sentido, sino 5 artes: la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la literatura, sobre todo en la poesía. 5. No, yo voy a describir 12 y algunas de ellas tienen 5 subdivisiones. Está el tejido, el vestido, pero también con respecto a la piel está la cosmética. El ser humano tuvo que cuidar su piel e inventó ungüentos, aceite, y embelleció su rostro. Y eso es parte de la estética. Y por eso entonces que la cosmética es también parte de la obra de arte. Y la mujer hoy, qué decir, usa buen tiempo para embellecer su rostro o su cuerpo. El pavo real no es la hembra, sino el macho, el que está vestido por la naturaleza de belleza, el pavo real, y en muchos otros casos. Y bueno, pero de todas maneras ahí también hay una presencia de arte con respecto a este tema. Además, el cuerpo mismo humano se puede transformar en la materia de un uso del movimiento bello, donde por la plasticidad, la potencia, la velocidad, el dominio del cuerpo, pero a su vez al ritmo de la música que iba evolucionando según el conocimiento de nuevos instrumentos, mueve el cuerpo en un ritmo musical, pero que además el ritmo musical es también una representación, muchas veces, hasta hace muy poco, y luego ya se seculariza, de mitos religiosos, de tal manera que
lo hacen en ciertas festividades de significación sacra. Entonces no es solo un movimiento del cuerpo elástico y gimnástico, sino cultural. Y de ahí entonces que la danza, con su vestimenta y con el ritmo y con el contenido de lo que se danza, pues es una macro obra de arte. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de la semiótica. El ser humano se comunica con otros seres humanos, crea un fantástico instrumental comunicativo que es la lengua. Pero esa misma lengua se la puede trabajar como una obra de arte. Y entonces la semiótica, la significación del lenguaje, llega a un nivel de belleza que son los grandes escritores y los grandes poetas. Ahí sí, Hegel pone a la poesía como casi el máximo de la expresión, porque como para él la estética es intelectual y espiritual y casi teológica, la poesía es la que expresa mejor la interioridad espiritual del ser humano y pone fuera de sí como un ente un poema. Y entonces él estudia Goethe y estudia Shakespeare, incluye Cervantes y claro, la literatura, tanto sea la poesía como la mística y la novelística, van a ser capítulos enteros de la estética. No como danza ni como literatura está el arte representacional, el teatro. Y el teatro viene de los griegos, principalmente hasta la palabra. Los teatros tenían entre los griegos grandes anfiteatros conocidos, donde había miles de personas, sobre todo en la época más clásica de las tragedias. Y ahí entonces eran lugares públicos impresionantes, obras de arte, donde el pueblo vivía los grandes mitos trágicos, dentro de los cuales su cultura estaba apresada, y entonces el arte les representaba escenas profundas de comprensión de su cultura. Y eso pasó después a los romanos y después pasó a la Edad Media y sigue hasta hoy. Es decir, el teatro es también parte de un arte y por lo tanto es el artista que representa papeles. Y se ponía en la cara el griego una careta con el rostro de el protagonista que él ejecutaba o que imitaba ser. Y esa careta se le llamaba prosopon. Y de ahí viene la palabra persona, que es la personalidad, es dada por el rostro de una persona y el artista tenía que vivir profundamente la personalidad de un actor divino muchas veces, o histórico pero trágico, y entonces eso significaba un arte representacional. Debo decir que todos estos tienen antecedentes animales. Katia Mandoki muestra, por ejemplo, cómo hay animales que se disfrazan. En el fondo de los mares hay un cardumen de pececillos que temen a los tiburones o los peces más grandes. Y entonces el cardumen,
en vez de dispersarse cuando viene uno de estos carnívoros de gran tamaño, se unen y forman una especie extraña de un ser como de 3 metros, y el tiburón, al ver una cosa tan grande, huye, y los pececitos se han salvado y 500 peces han representado ante el tiburón ser un ser extraño, que el tiburón se queda desconcertado. Y entonces Katia Mandoki dice: la teatralidad es también una operación de los animales iniciales, pero muy interesante. Y hoy, qué decir, estamos en una etapa de estetización, y a veces vulgar, pero estetización de toda la vida. Se llama el diseño. Antes se hacían cubiertos para comer y se lo hacía en función de que el tenedor hiciera su función, la cuchara pues tomara los líquidos, el cuchillo cortara. De paso, el cuchillo son como los dientes, el tenedor es como la mano, la cuchara es también como la mano, pero como recipiente del agua, y entonces uno no se ensucia las manos comiendo estos instrumentos. Pero se hacía en función de la utilidad. Pero los suecos, por ejemplo, comenzaron a desarrollar la estética de los cubiertos, el diseño de un tenedor, de una cuchillo, de una cuchara, de un plato, de un vaso, y estetizaron los instrumentos de comida. Y entonces el que hace un ventilador puede hacer un ventilador feo y que cumple una función, pero no, se lo estetifica, se lo pone de unos colores especiales, con una forma, con un plástico que decimos es bello. Y sigue funcionando la definición. Descubrimos el ventilador como una cosa real que es fuente de afirmación de la vida. Cuando hace mucho calor me refresca el ambiente y me permite vivir mejor, me baja la temperatura. Cuidado, habría que ver qué consecuencias negativas tiene para el aumento de la temperatura en la Tierra. Pero por de pronto se estetificó al ventilador y al auto y a la pala y a todos los objetos de la vida cotidiana. Entonces, hoy se diseña todo. Ya tiene que haber un artista que haga un diseño de un vaso, y que haga un diseño de una lámpara, y que haga un diseño de una mesa. Y antes el carpintero sabía hacer camas y las hacía muy bonitas, pero artesanalmente. No, ahora un esteta construye una mesa o una cama con un material específico y una forma tal, la pone de moda y la lanza en serie y enriquece al productor, porque en el mercado adquiere mayor precio. Entonces, de pronto, la estética penetra a todos los niveles del mercado y prácticamente todos los productos, sea intrínsecamente, sea por lo que el paquete que los envuelve, para venderla, empiezan a estetificarse. Y hasta un lente también se estetifica y al mismo tiempo se hace público y crea moda. La moda ya es otra cuestión que después veremos. Es una explotación del
producto, pero es otra cuestión por ahora. Pero además también hay una estetificación de los juegos. Y en eso, un juego como el fútbol, que es un negocio y hay millones de pesos que funcionan, es un aspecto negativo y destructivo en la ética, pero intrínsecamente mirado, tiene su belleza. Hay una estética también del juego y se puede descubrir. La gente queda entusiasmado en el sentido de la aicesis, queda con un muy especial gusto por la habilidad de un jugador que hace un movimiento que el que ha jugado, por ejemplo, al fútbol, sabe la enorme dificultad. Porque si algo cuesta, es fácil mover las manos como en el básquet, pero mover los pies es lo que más cuesta. Y entonces el fútbol se puede transformar en una obra de arte. El gran autor uruguayo que escribió Las venas abiertas de América Latina, Galeano, tiene un pequeño libro sobre el fútbol y realmente Galeano es un artista. Pero me acuerdo, estaba en Madrid y Galeano me dice, ¿quiere que vamos a ver un partido de fútbol en la televisión? Y descubrí que era, pues, un esteta del fútbol. Y entonces, hasta eso podemos llegar. No es vulgaridad. Se puede hacer del fútbol un arte y no una explotación puramente comercial. Pero es difícil y es ambiguo el tema. Estos son algunos aspectos de lo que podríamos plantear para entender estos campos que se dan en las obras de arte. Hegel le dedica a esta parte el tercera parte de sus lecciones de estética. Claro, y trata 5. Yo creo que tenemos que ampliarlo. Y en especial tenemos hoy un autor genial, Walter Benjamin, que tiene algunos artículos muy profundos. Y también en la escuela de Frankfurt, un Adorno, que adoraba la música y él mismo tocaba el piano, aunque era muy elitista. Y como ya he dicho, se escandalizaba del jazz. Y estuvo en Estados Unidos y la verdad es que no entendió ni los beneficios o lo positivo de la cultura norteamericana y sobre todo no vio tampoco sus vicios. En cambio, Herbert Marcuse se quedó en California y supo captar el tema de fondo de la cultura norteamericana en el libro de One Dimensional Man, el hombre unidimensional, o es decir, el hombre, el ser humano que tiene una sola dimensión, una sola concepción. Y entonces dice, en Estados Unidos no hay realmente dos pensamientos, sino uno solo. Y cuando no hay una contradicción, es la muerte del discurso. Es notable. En Estados Unidos no hay grandes críticos. Por ejemplo, en la política. Hay un Chomsky, sí. Y hay un Wallerstein, sí. Pero son pocos. Es una cultura conservadora. Y eso lo vio Marcuse muy claro
En cambio, Adorno pasó y no captó. Volvió a Alemania y hizo una muy importante estética. Y hay otros clásicos que tendremos que ver en su momento. Bueno, esto es un poco iniciar el tema de la clase de hoy, que iremos tomando en las siguientes algunas grandes de estas submundos o subcampos o campos particulares del arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, etcétera, que será solo inicial, porque estamos iniciando el tema de la estética y en su momento, después de esta generalidad, vamos a entrar realmente al tema central de la estética de la liberación, que es ver cómo la belleza imperante se fetichiza y cómo niega las otras culturas, la estética de las otras culturas y la estética de las clases dominadas y del pueblo. Y entonces impone una estética de la élite de los países centrales dominantes. Y hay que hacer una descolonización de la estética para descubrir la estética popular y partir desde nuestra tradición, desde los pueblos originarios. Ayer mismo en las redes se veía un quechua que mostraba como 20 distintas quenas hechas en cerámica y muy distintas. Unas tenían muchos agujeritos, otras tenía una y salían unos sonidos hermosos. Y sobre todo esa música quechua de las montañas, del Perú y Bolivia, que en el silencio de la montaña suena como un canto divino. Y la quena es muy simple, es un instrumento muy primitivo, no es como el tambor africano lleno de vitalidad. No, aquello más bien es una pacífica contemplación de la realidad. Y entonces llena el espíritu de paz y de profundidad. Es una música que va al inconsciente. Es la música quechua de los incas. Y entonces esas cosas son las que hay que recuperar y desarrollar. Porque no es asunto de quedarse en el pasado, sino de seguir creando. Y la creación ya veremos la significación económica, política, cultural que el arte debe cumplir y que a veces no cumple por estar bien con las élites y mostrar un arte que solamente llega a la academia o a las óperas o a los grandes teatros o las grandes exposiciones en los museos, pero no a los millones de gente de pueblo que tienen su música, su escultura, su arte culinario, su arte del vestido y muchas consideraciones que hay que recuperar. Por hoy terminamos aquí. Seguiremos en la próxima clase ya con la arquitectura. Gracias, hasta luego.